Bueno, 1:41 minutos acá en tercera página por Solar 104.5, conversando con el diputado de la Asamblea Nacional, William Dávila Barrio. William, ahora este nuevo proceso y que bueno, es un proceso bastante delicado, porque es el proceso parlamentario más importante de la última época contemporánea de Venezuela, ya que hay un ambiente, el chavismo dice, de que si ustedes o los opositores llegan al poder, lo que van es a sabotear al presidente, lo que van es a darle un golpe de Estado. El presidente no para el discurso del golpe de Estado, ya primero es Estados Unidos, ahora es España, bueno, resulta que ahora España le dio la mano, regresaron el embajador, esto le ha funcionado al gobierno perfectamente, y la oposición al parecer ha sido tibio su mensaje. No, mira, Orlando, primero déjame responderte la pregunta que me dejaste allí en el aire de que por qué había perdido la gobernación del Estado. Bueno, mira, no te olvides, a mí me tocó ser candidato a gobernador en los tiempos en que Chávez vivía. El Chávez del 70% de las encuestas, el Chávez de toda su voluptuosidad, por decir así, política, que venía para acá, etcétera, y por lo menos mantuve el porcentaje, que fui el candidato que, si bien es cierto no gané, que tuvo el porcentaje mayor en todo el país, y la oposición nunca bajó aquí del 45, del 46%, no fue una oposición desaparecida como ocurrió en otros estados. Y en el caso de esa pregunta que tú me hiciste, pues bueno, algunos creyeron y llegaron a pensar que ese era un chavista light y que era preferible votar por un chavista light que por alguien como yo. Y ahí están las consecuencias. Se pierde una elección de gobernador que se pudo haber ganado, pudiera ya haber existido ya otros candidatos a gobernador, pero la oposición hubiera tenido una gobernación. Y aquí, por esas mezquindades y por esas cosas de pensar más con las vísceras que con la cabeza, pues bueno, así como desde el año 2000, que por 1.500 votos, 1.300 votos, desconocieron una victoria y algunos se lanzaron y sacaron 2.000 y pico votos. Sucedió después en estas elecciones del año 2008, en donde algunos decían eso. Bueno, mira, Marcos Díaz no es lo que se piensa, es un chavista suave, es un chavista tal, y empezaron a buscarle valores, ¿no? Bueno, ahí están las consecuencias. Ahora vamos a esto otro que tú me dices. Se necesita una Asamblea Nacional con 3 funciones básicas: que legisle, que controle y que delibere, debata políticamente los temas del país. Ahora, ¿ustedes no van en contra del presidente, darle un golpe de Estado, a inhabilitarlo políticamente? Lo dije al principio. La Asamblea Nacional tiene que rescatar sus 3 funciones para iniciar el proceso de rescate de la República. Tenemos que reinstitucionalizar el CNE, el Poder Judicial, el Poder Moral, tenemos que controlar la administración pública y, por supuesto, la Constitución te establece a ti mecanismos constitucionales. Si tú no estás de acuerdo con un presidente, tú tienes ahí la figura del referendo, tú tienes los mecanismos que establece la Constitución. Y en eso nosotros, ahí mira, debe haber mucha inteligencia, porque de lo que se trata precisamente es de rescatar la República y no de tener una obstrucción por ser obstruccionista, por antonomasia. No se trata de eso, sino que el gobierno, por ejemplo, tiene que rendir cuentas. Los ministros tienen que ser interpelados. Aquí tiene que haber control sobre los recursos que se han ejecutado, que uno no sabe. El fondo chino, el Fonden. Ahorita, cuando han venido hablando del aumento de la gasolina para crear unos fondos, la costumbre de los fondos que crea el gobierno es la falta de transparencia, porque se vuelve aquello un espacio oscurantista en donde tú nunca llegas a saber cuáles son los proyectos que ahí se está ejecutando y cómo se ejecutan esos recursos. Eso pasó con el fondo chino, eso ha pasado con el Fonden, eso ha pasado con todos los fondos que ha creado el gobierno. Las relaciones exteriores de Venezuela han sido manejadas de una forma neurasténica, diría yo, visceral. No han pensado con criterio de Estado el mismo presidente Maduro. Pelea con los Estados Unidos, después le extiende la mano,
pelea con los españoles, entonces les tiende la mano a Rajoy y al mismo tiempo lo insulta, pelea con el Parlamento español, con el Parlamento europeo, con el Senado chileno, con el Senado colombiano. Primero, que no se da cuenta que los parlamentos en esos países son entes autónomos, son espacios autónomos del gobierno. El gobierno puede decir una cosa, el Parlamento puede decidir otra. El Senado chileno, el Senado colombiano y el Parlamento español, que me tocó a mí hablar la semana pasada en la sesión. Bueno, qué coincidencia que en 3 países donde han habido inmensas o horrendas dictaduras, tragedias humanas, guerras civiles, como la de España del 36 al 39, la guerra civil que ha vivido prácticamente Colombia, la dictadura de Pinochet. O sea que son sociedades los que saben el valor de la palabra de un presidente, lo que puede generar de violencia en una sociedad, lo que significa el militarismo, que son sociedades que han sufrido las consecuencias nefastas del militarismo, del odio en la política, de la utilización del lenguaje de la guerra como dimensión de la violencia en la política, y saben lo que las consecuencias nefastas para la familia y para la salud de una sociedad, sean precisamente en esas sociedades los parlamentos que están pidiéndole al gobierno venezolano respeto a los derechos humanos, liberación de los presos políticos, en este caso de Ledesma, de Leopoldo López, de Ceballos, de los estudiantes presos, porque todos estamos luchando por eso. Estamos luchando para que cese la persecución, para que regresen los exiliados políticos. No me lo has preguntado, pues debo decirlo aquí. En las 2 giras internacionales que yo hice a los parlamentos de América Latina, concretamente Perú, México, Paraguay, Colombia, el Parlamento andino, llevé el informe de las violaciones de los derechos humanos cometidos aquí en Mérida. Todo lo que aconteció el año pasado, todo eso lo instrumenté y se lo entregué en un acto público de más de 30,000 personas en Perú al expresidente Alan García, al Parlamento mexicano, que me recibió tanto la Comisión de Política Exterior del Senado como la Comisión de Política Exterior de Diputados y el plenario del Senado y de la Cámara de Diputados, y así el Parlamento andino, de manera tal de que he llevado la voz de Mérida en defensa de los estudiantes, denunciando la violación de los derechos humanos contra los estudiantes, defendiendo la autonomía de la Universidad de los Andes. No he sido un diputado que me haya simplemente conformado a estar aquí en Mérida y hablar aquí solamente en esta emisora. No, he llevado la voz de Mérida a defender a Mérida desde el punto de vista internacional. Tuve la posibilidad de esta audiencia con el Papa, en donde le llevé yo una carta firmada por los diputados y los alcaldes de Mérida, invitándolo a Mérida, donde solicité pues la beatificación de José Gregorio Hernández, y al mismo tiempo donde señalé la violación de los derechos humanos en Mérida y presenté un informe, y le llevé un libro del doctor Carlos Esteban Chalbó, La historia de Mérida, recientemente muerto, de manera tal que he llevado esa voz de Mérida en todos los lares y en todas partes. Entonces, claro está, el gobierno no le gusta que uno haga ese tipo de cosas. Le molestó la gira que hizo Mitzi de Ledesma en Perú, en Chile, le molesta lo que hace la esposa de Leopoldo López, le molesta lo que haga la prensa libre internacional. Entonces, claro está, en esos parlamentos los diputados expresan sus opiniones, los primeros ministros, los presidentes expresan sus opiniones, y eso, lejos de estimular en el gobierno venezolano una actitud propositiva para enmendar donde están los errores, donde está la falla, simplemente actúan de otra manera, que es la agresión, llevándose por delante una política sana en materia de relaciones exteriores. Y eso yo lo digo porque yo formo parte de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional desde que llegué allí. Hay que ver las denuncias que nosotros hemos llevado con el caso de Jagua, por ejemplo, cuando llegó la niñera y llegó a reunirse con los movimientos sociales allá en Brasil, que eso generó una voz de protesta, un reclamo de parte de la Cancillería brasileña, de manera tal de que uno ve que es una política muy reduccionista, muy ideologicista, y no se están dando cuenta de que las relaciones exteriores hay que manejarlas con un criterio de Estado para beneficio del mundo, del planeta, y sobre todo para beneficio de nuestro pueblo. Dentro de este contexto, yo quería, porque he debido haberlo dicho al principio, bueno, por cierto, aquí dice escándalo, fraude millonario en Ecuador y Venezuela, usó empresas fantasmas en Florida. Bueno, imagino que eso irá a traer un problema también contra el Ecuador. Pero quería decir aquí
mi sentido pésame, mi solidaridad con el pueblo nepalense, con este terremoto tan horrible que acaba de ocurrir ahí en Nepal. Y realmente nosotros pues debemos ser solidarios, elevamos nuestras oraciones y realmente a la comunidad internacional seguirle pidiendo esa colaboración que están dando para que todo ese pueblo nepalense realmente pueda solucionar ese problema. Están ahorita en la búsqueda todavía de sobrevivientes y las resacas son inmensas. Realmente es algo para uno preocuparse, y desde aquí, desde esta emisora, hago llegar mi solidaridad internacional al pueblo del Nepal y pidiéndole pues a Dios toda la conmiseración y toda esa solidaridad humana que nos hace siempre gala a todo el pueblo venezolano y latinoamericano. Bueno, muchas gracias, diputado William Dávila Barrio, diputado de la Asamblea Nacional y candidato a diputado otra vez por el circuito Libertador Santo Marquina. Bueno, nosotros nos vamos, llegamos al final por la tarde de